Bienvenidos al comentario de nuestro estudio para hoy. Estamos ya en la quinta semana, la quinta lección que venimos estudiando de este trimestre, y el título de nuestro estudio para este día lleva pues el nombre de Un hijo nos es dado. Es un estudio bastante corto, bastante sencillo, no es nada complejo y tiene que ver precisamente pues con un niño, con un nacimiento. Este ya es el tercer nacimiento del cual habla el profeta Isaías, el tercer niño profetizado. Y vamos a ver aquí de quién se está tratando. Los primeros versículos que vamos a leer nos transmiten por lo menos tres características que permiten definir quién es este niño. Estos versículos se encuentran en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Veamos la primera característica. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es entregado, nos es regalado, en otras palabras. Es decir, aquí vemos un regalo, aquí vemos un don, que ese niño es alguien que ha sido enviado. Entonces, no es un niño común y corriente, sino es alguien que viene de parte de Dios, es alguien que trae tras un regalo, una bendición. Para explicarlo, es decir, es un niño que es entregado para un propósito. Eso es lo que está queriendo decir Isaías. Entonces, la primera característica es esa. Es un niño que está siendo entregado para cumplir un propósito. La segunda característica tiene que ver con sus títulos. Y el principado dice, sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos, que era algo común en los tiempos cuando Isaías escribe esto, estos títulos que se dan exclusivamente a un Dios, describen que el niño que va a nacer no es únicamente alguien especial, no es únicamente alguien que está siendo enviado por nosotros. También dan la idea de que es un Dios, mejor dicho, de que es Dios. Todos estos títulos identifican al niño como Dios. Nadie más recibe todos estos títulos, sobre todo Padre Eterno, es decir, es alguien que no tiene inicio, tampoco tiene final. Dios fuerte. Estos títulos tienen que identificarlo únicamente como Dios. Entonces el niño que va a nacer es un regalo, es un don, es alguien enviado. Y ese regalo es Dios, en otras palabras. Miren, ya tenemos dos características. Y la tercera está acá. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, dice, y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es decir, no tiene fin lo que Él va a hacer. Es algo eterno. Será o viene de la eternidad y será para siempre. Entonces no quedan dudas. Estamos hablando aquí de Dios que se hace hombre, de Dios que se encarna, y creo que podemos decir con tranquilidad quién es ese niño, pero vamos a dejar en este caso que sea el escritor Lucas quien nos confirme en su evangelio. Capítulo 2, versículos 11 y 10 de este evangelio dice así: no temáis. Bueno, aquí está hablando de los ángeles que se presentan a los pastores que estaban cuidando las ovejas de noche cuando nació el Señor Jesús. Y cuando se presentan estos ángeles, pues le dicen, no se asusten, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y esas nuevas tienen que ver con un nacimiento que os ha nacido, dice, hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo que el ángel les está transmitiendo aquí, pues es el nacimiento de Cristo. Ha nacido Cristo, les dice, ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador. Y quiero compartir con ustedes esas nuevas. Miren, la profecía de Isaías nos decía que un niño nos es entregado de parte de Dios, y ese niño es Dios.
Y todas las características que describe acá se resumen en el nombre de Cristo. Un Salvador que es Cristo el Señor, del linaje de David. Y eso es lo que decía en la profecía, viene del linaje de David. En consecuencia, como ya hemos venido estudiando, el niño que es profetizado en Isaías no es otro sino el Señor Jesús. Es Dios hecho carne a través del Señor Jesús. Por eso dice acá, Él es el Salvador, Él es el Mesías, viene del linaje de David, y esta noticia será de gran gozo, no solo para ustedes, sino para todo el mundo. Ahora, lo que la Biblia también a todo esto añade y confirma es que el Señor Jesús, cuando nació, también era Dios. Y esto es importante entenderlo. Y por supuesto que vamos a encontrar muchos pasajes que hablan de ello, pero este niño profetizado era Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Y quién confirma todos estos detalles? Pues el apóstol Juan. Y vamos a leer rápidamente su evangelio para entender que este niño realmente era Dios. Antes de leer el texto de Juan, vamos a recordar, hemos visto 3 características de la profecía de Isaías. Primero, que ese niño es como un regalo. Y ya vemos en Lucas que el ángel les dice, ha nacido un niño. El que estaba profetizado que iba a ser enviado ha nacido. La segunda característica tenía que ver con los títulos. Y esos títulos describían a Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar ahora en el evangelio de Juan. Juan 1, del 1 al 3 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Está hablando aquí Juan en su evangelio del Señor Jesús que viene a esta tierra, y al Señor Jesús lo identifica como el verbo, y ese verbo, no deja dudas, era Dios. El niño profetizado recibe los títulos de Dios. Entonces, la segunda característica se está cumpliendo aquí. Este era en el principio con Dios, es decir, no tuvo inicio, tampoco va a tener final. Padre eterno era uno de los títulos que recibía este niño. Entonces nos habla aquí de su eternidad. No tiene principio, no tiene final. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de esa profecía. Las 3 características de las cuales hablamos en Isaías se cumplen en el Señor Jesús. Es un regalo de parte de Dios, recibe los títulos de Dios y es eterno. Es eterno tal como lo es Dios. Y por último, Juan también concluye estos primeros 3 versículos presentando a Cristo como el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no hay lugar a dudas que el niño profetizado es el Señor Jesús. Vino precisamente a traer y a darnos todos esos atributos como un regalo, únicamente para nuestra salvación, pero por supuesto también para disfrutar y vivir bien en esta tierra. Así es que antes de finalizar este comentario, te invito a que tú también tengas a Cristo en tu vida y Él pueda traer todos estos regalos a ti y a tu familia. Solo tienes que aceptar y creer en Él. Recuerden que ya estaré publicando el bosquejo de esta lección, como también te invito para que participes de los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.